Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Esto es Limón Diplomático, un podcast frutal de análisis de la realidad. Mi nombre es Nicolás. Yo soy Lucas. Mi nombre es Luis. En este episodio tenemos un tema muy interesante para tratar, Acá de ESI sí se habla. ¿Qué es la educación sexual integral? ¿Se aplica o no? ¿Qué ocurre en nuestro país? ¿Qué ocurre a nivel regional? ¿Qué dicen los estudiantes y les docentes? ¿Cómo opera la iglesia contra la ESI? Tenemos mucha información, tenemos una invitada muy grosa en el tema, así que comencemos. La Ley de Educación Sexual Integral número 26150 fue sancionada en el Congreso Nacional en 2006. Lucas, contanos un poquito lo que tienen los puntos importantes de esta ley. Bueno, esta ley se crea en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que va a estar abajo de la órbita del Ministerio de Educación. Esta norma establece que todas las niñas y adolescentes deben recibir educación de este tipo, tanto en instituciones públicas como privadas, y que además es indistinto si responden a una religión o no. El abordaje de la ESI debe comprender aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. La integralidad es un punto fuerte de esta ley y le da una transversalidad a los contenidos a lo largo de todas las materias y en todos los niveles. Sí, y si hablamos un poco de los aportes de esta ley, lo que se busca también es dejar de reproducir viejas actitudes, o creemos que deberían ya ser viejas, ¿no? Uh-huh. Esto de dividir juegos para niños, juegos para niñas, algo que vemos muy seguido en el supermercado, a veces cerca de las fechas. O propagandas, ¿no? Sí, publicidades. Hubieron un par de crachos. Sí, que parece o que no aprendieron o que buscan tener visibilidad, porque claramente generan respuestas acordes, ¿no? Esto también se plantea que esta ley pueda aportar algunos cambios con respecto a este tema. También que las niñas dejen de ser vistas como una propiedad, porque son sujetos de derechos. Toca mucho con el lema de con mis hijos no te metas, como son su propiedad. Y como bien dice en un spot que no sé si vieron, creo que fue en el canal de la ciudad, que habla de que si querés ser dueño de algo, comprate un perro. Sí. Y bueno, básicamente son estos los aportes que viene desde la ESI, fomentando también el respeto, la igualdad, la importancia de conocer los cuerpos, de acuerdo también a la enseñanza progresiva de acuerdo a las edades, ¿no? Hay que recordar que la ley se creó hace ya 13 años, como comentaste recién, que en el 2006 se aprobó, hasta ahora no se pudo implementar completamente, y la comunidad educativa en buena parte viene reclamando su implementación. Sí, es muy interesante también poder analizar, ¿no? Desde el 2018, con el debate del aborto legal, seguro y gratuito, cómo se vuelve a evidenciar que la ESI no se aplica en Argentina. La desigualdad de género, la violencia, el rol tradicional de la mujer en la sociedad sigue estando muy encasillado, donde privan los privilegios de los hombres, ¿no? Muchos de los que se opusieron al debate del aborto manifestaron que antes de discutir la ley IBE se debería pensar en una educación sexual, y proponían dejar todo y todo el trabajo que había llegar a un consenso para la ley IBE para pensar en una educación sexual, pero ya estaba. La estrategia claramente era poder correr del debate y tratar de instalar algo que en nuestro país existe, y es la ESI, ¿no? Así es. Bueno, pero como vos decías, Luis, también, ¿no? Está mucho esto de la publicidad, juegos para nenes y juegos para nenas, los colores, ¿no? Pero era muy normal también ver cómo por ahí con nuestras primas o nuestros primos, viste, la diferencia en los juegos, también los juegos en la interacción. Sí, que también es una imposición, es esta situación de, bueno, yo te expongo toda una vida a determinados roles y tampoco te doy la real chance de salir. Uh-huh. Digo, es algo que vos crees que es propio y en realidad es impuesto. Exacto. También para pensar un poco cómo fue que a nosotros nos educaron. Yo en 2006, cuando se crea la ESI, estaba en segundo año de polimodal. Y básicamente lo que vimos fue cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual, cómo ponerse un preservativo o el aparato reproductor, el pene y la vagina, pero más no. No sé cómo les fue a ustedes. Lucas, vos sos más... No, yo soy más chico. Yo en 2006 estaba en primer grado de la primaria, claro, por ejemplo. Pero no, la experiencia fue bastante similar, y esto que yo cuento es 10 años después, justo 2016, yo estaba en cuarto año, no se extendió de 3 clases y lo mismo, muy centrado en evitar embarazos y en evitar la transmisión de enfermedades que pudieran venir a partir de las relaciones sexuales. Y no hubo mucho más, no andamos en el tema, no hubo diversidades, no hubo relaciones sanas, consenso, consentimiento, etcétera. Bueno, yo fui al Buenos Aires. Uno espera que a veces que en esos colegios se toquen más estos temas o que le den otra
una mirada más particular, pero no, la verdad que fueron también 2-3 clases, si bien había una materia sobre la salud, fueron 2-3 clases sobre enfermedad de transmisión sexual y, como comentabas recién vos, Lu, no, lo que son diversidad, consentimiento, relaciones tóxicas, todo eso no se vio para nada. Puede tener que ver eso con que, bueno, esto de tratar a las niñas y a los adolescentes como una propiedad y como esto que, bueno, como yo no quiero que vos tengas este problema porque siento que te puede traer estas dificultades a vos, te lo evito hasta acá, y todo lo que es una relación tóxica, lo que es el consentimiento, lo que es el abuso, lo que es la diversidad sexual y de género, es un tema tuyo, fíjate cómo lo resolvés. Sí, rozando también con lo tabú, me acuerdo que muchas cosas muy piolas que hablamos sobre sexualidad las hablamos en tutorías, que eran un espacio por fuera de la currícula, que era la última media hora en el último día de la semana, que la mayoría se quería ir, pero ahí hablamos, qué sé yo, no sé, te podrías hablar de punto G, ponele. Me preguntaban a los chicos qué es eso, o el placer, y no dentro de las materias. Lo que me parece muy importante también es darse cuenta que hace 13 años existe esta ley y se aplica a cuentagotas y con muy pocas experiencias. Sí, siendo también muy reclamada por la comunidad docente en su aplicación también y en su formación, ¿no? Sí, la capacitación que van recibiendo. Es un riesgo, digo, por más que un profesor o una profesora pueda tener la mejor de las intenciones y de mil amores pretender explicar o tratar de concientizar, digo, sin una formación posible puede terminar teniendo hasta un efecto contraproducente, digo, nadie sabe todo sobre todo. Pero para entender un poco más qué ocurre en nuestro país con la ESI, está con nosotros Laura Velasco. Ella es educadora, feminista, maestra, profesora y licenciada en letras, directora del proyecto del CESBA, integrante del Parlamento de Mujeres y del Frente por la ESI, coordinó áreas de educación popular de Barrios de Pie, fue directora provincial de Educación y Trabajo y de Educación de Adultos en la provincia de Buenos Aires y es dirigente de SOMOS. Hola Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Encantada yo de estar acompañándolos y sobre todo abordando el tema de la ESI. Queremos empezar un poco ya a bombardearte con preguntas básicamente, porque tenemos muchas preguntas que queremos sondar con vos. En la presentación del programa hablamos sobre la cantidad de años que tiene esta ley y que no se aplica, ¿no? Que no se aplica en su totalidad ni tampoco en todo el país. ¿A qué se debe esto, Lau? En verdad, la ley, como bien decís, ya tiene 13 años. Pero bueno, ha faltado decisión política y presupuesto para aplicarla en profundidad. Porque, bueno, si bien en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral hay un equipo excelente, se han realizado capacitaciones muy buenas y también se han elaborado materiales que son muy buenos. Lo cierto es que poner en marcha una política de estas características, que justamente tiene que desandar lo que son los llamados currículum ocultos, ¿no es cierto? No solamente se trata de incorporar la ESI a la currícula, sino también de desandar todo lo que hace al cotidiano escolar, donde se refuerzan permanentemente los estereotipos de género. Entonces, la ESI es fundamental porque abarca cuestiones como poder prevenir la violencia hacia las mujeres y las disidencias, también las situaciones de abuso y acoso, también abordar lo que tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente, que bueno, es tremendo en la Argentina porque cada 3 horas una niña es madre y cada 5 minutos una menor de 19 años, embarazos no deseados y muchos de ellos también fruto de abusos y violaciones intrafamiliares. Entonces la ESI y la escuela, desarrollando la ESI, es un lugar clave para dar herramientas, derechos a jóvenes, a niños y niñas y adolescentes. Entonces, poder llevarla adelante con estos contenidos, pero también no solamente con contenidos de prevención, sino también con contenidos de respeto a las diversidades, con contenidos que hacen a pensar y a vivir una sexualidad desde el placer, desde el deseo. También esto de vincular permanentemente a la sexualidad con lo peligroso es algo que hay que revertir desde la ESI. Y bueno, entendemos que es una herramienta hoy absolutamente estratégica para poder avanzar en un cambio cultural que necesitamos como sociedad para avanzar por sobre el machismo y el patriarcado que bueno, atraviesan absolutamente todas nuestras estructuras, que en definitiva lo que estamos haciendo las mujeres y las disidencias hoy es discutir el poder y la educación, por supuesto,
cierto, en esto tiene un rol fundamental en el debate de ideas. ¿Y por qué, o sea, qué considerás, cuáles son los máximos responsables para que no se pueda aplicar, ¿no? Este proyecto, o mejor dicho, esta ley directamente, pues ya no es un proyecto, hace 13 años que es ley? Mira, por una parte hay un problema claramente presupuestario que tiene que poner eje sobre todo en lo que es formación docente, porque para que efectivamente la ESI llegue a las escuelas lo tiene que tomar toda la comunidad, por supuesto, y de hecho, bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires hace 2 años fueron les estudiantes quienes en la toma de escuelas, en un conflicto puntual que fue contra la secundaria del futuro, abordaron y lo que plantearon fue la exigencia de que se aplique la ESI y de que exista en la escuela, en todas las escuelas secundarias, un protocolo contra la violencia de género, ¿no es cierto? O sea que muchas veces son los pibes, muchas veces las pibas, sobre todo, muchas veces son las familias las que también plantean algunas cuestiones, y hay muchas comunidades donde hay referentes docentes de ESI que se movilizan y se comprometen, pero la realidad es que sí, la mayoría de les docentes no están formados, si no hay una política pública con presupuesto que, bueno, se planifique, se lleve adelante y se controle también, ¿no es cierto?, desde las autoridades educativas. En definitiva, se está planteando en los últimos 2 años, inclusive, o 3 años ya, un retroceso respecto de las políticas del gobierno anterior. Es decir, en el periodo ya del gobierno del macrismo, no hemos tenido buenas noticias. Si bien se está hablando más de la educación sexual integral, por suerte ha traído mucho más la presencia y la actualización del debate de la ESI, el debate acerca del aborto legal el año pasado, por ejemplo. Sin embargo, concretamente, el programa nacional, como otros que hacen a las políticas públicas en el Ministerio de Educación Nacional, se han estado desmantelando, y de 55 millones de pesos que se destinaban en el 2015, se bajó al año siguiente a 27 millones de pesos, casi la mitad, sin contar la inflación. Es decir, para que realmente, ¿no es cierto?, la educación sexual integral sea una política pública que apunte a la igualdad de trato, derechos y oportunidades, que apunte a trabajar todos estos contenidos de los que hablábamos recién, desde educación inicial, pasando por primaria y secundaria hasta la educación terciaria, y en las escuelas tanto públicas y privadas, mejor dicho, públicas, tanto de gestión estatal como de gestión privada en todo el país, bueno, efectivamente tiene que tomarlo el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación, y como planteó el año pasado también el Consejo Federal de Educación, que todas las provincias lo apliquen, ¿no es cierto? Es una cuestión de presupuesto, pero también de decisión, porque en muchas provincias se bloqueó la aplicación de la ley, también hubo un problema político, claramente, y también en muchas escuelas privadas, sobre todo escuelas confesionales, se bloqueó la aplicación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso el año pasado hubo inclusive un debate en torno a la posible reforma de la ley 26.150, que es la ley nacional, en razón de poder hacer realmente, digamos, real lo que planteó el Consejo Federal el año pasado, que es que todas las provincias tienen la obligación de aplicar la ley, incluso hayan o no adherido a la ley, tienen la obligación de aplicarla, y por otro lado, la cuestión de que ningún ideario institucional de ninguna escuela bloquee algunos de los contenidos de ESI, que son los que fundamentalmente desde los sectores más conservadores son los contenidos que se cuestionan, que son el respeto a la diversidad sexual y las reivindicaciones del feminismo. ¿Y hay algunas provincias que sepan que acuerdan más con esta ley o la aplican más, mejor dicho, que otras que sí capaz que tengan mejores experiencias en aplicando la ESI? Sí, una de las mejores experiencias, tengo que decir, es la de la provincia de Santa Fe, aún con límites, pero hubo una experiencia bastante interesante. Y bueno, del otro lado tendríamos que poner a Salta, ¿no? Claramente, creo que es bastante vox populi, valga la redundancia, ¿no? Porque justamente viene una cuestión de poner ahí no solamente una traba para la aplicación de la ESI, para repartir los materiales del programa nacional en las escuelas, llevar adelante instancia de capacitación, sino también que, bueno, por el contrario, se quiso avanzar en imponer en las escuelas públicas estatales la educación religiosa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí claramente tenemos un problema.
en la provincia de Salta. Ahora, bueno, no es la única provincia donde ha habido problemas, e inclusive en otras provincias, como mismo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde hay un amplio consenso, donde además tenemos una ley de la ciudad que es la 2110, que es anterior a la ley nacional, y que fue de alguna manera la que también empujó la ley nacional. Bueno, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires tenemos el planteo de la perspectiva de género, o sea, en una ciudad donde tenemos enormes condiciones y donde hay mucho presupuesto. Sin embargo, recién a final del año pasado se aceptó que exista un programa de educación sexual integral, se nombró a un coordinador para trabajar ese programa, porque pasaron 13 años y concretamente hasta ahora no hubo tampoco a nivel de la Ciudad de Buenos Aires una política pública concreta que permita formar, que permita llevar adelante talleres en las escuelas, etcétera. Mismo, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos el único ámbito de formación docente que es el postítulo del Joaquín B. González. Allí los docentes, las docentes plantean que, bueno, tienen un contrato irregular, no cobran su sueldo, ya está hace 10 años ese postítulo y no está sosteniéndose. Lo mismo ha pasado años atrás con lo que, digamos, con lo que fue el proceso de la CEPA y la Escuela de Maestros, el ámbito de formación gratuito en la ciudad. O sea, no tiene el personal suficiente hoy para llegar a las escuelas a poder llevar adelante las capacitaciones a demanda. O sea, hace falta poner recursos concretos que permita, bueno, sobre todo formar docentes y llevar adelante espacios de talleres también con las familias, articular con los centros de estudiantes, es decir, bueno, comprometer a toda la comunidad educativa para poder llevar adelante cada una de las experiencias. Hay experiencias muy interesantes. Por ejemplo, el año pasado, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el FADER, el Centro de Estudiantes impulsó que existan baños no binarios, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay cuestiones que tienen que ver con la currícula en toda su dimensión, ¿no? Que hace al cotidiano escolar formarnos, ¿no? La fila de varones, fila de mujeres, no va más. O sea, hay un montón de cuestiones del cotidiano escolar que hay que desarmar, y para eso tenemos que trabajar en formación docente, porque tenemos que desandar estereotipos y matrices de aprendizaje que los mismos educadores y educadoras tenemos. Me quedo un poco con esto que planteabas en, por ejemplo, provincias como Salta, o de con conductas que se tienen casi automáticamente, que ya no van más, que marcan más o menos un conflicto de opiniones, más allá de la aplicación o no aplicación de la ley, y de, bueno, por supuesto, la necesidad de un presupuesto que abarque todas estas cosas de las que nos estabas hablando. Me interesaba ver cuáles son los aportes de esta ley, qué está generando este conflicto, más allá de, bueno, claramente un desinterés presupuestario, entre otras cosas. Sí, yo creo que la ley es una gran herramienta que en su momento costó mucho sancionar, porque de hecho algunos de los debates que tuvimos el año pasado, en el marco del debate respecto del aborto legal, donde apareció el tema de la educación sexual integral claramente, en el marco también del debate respecto de la reforma o no de la ley 26.150 de ESI, de la irrupción de estos sectores fundamentalistas con mis hijos no te metas, etcétera, con estas campañas para que no se aplique la ESI o se restrinjan sus contenidos y se invalide su perspectiva, ¿no es cierto? Me parece que todos estos debates que tuvimos el año pasado, que pusieron a la ESI como en un primer plano, ¿no? En el que no estaba claramente antes, actualizan debates que hubo en su momento cuando se votó la ley. Digo, todos estos debates aparecieron. El debate con sectores más tradicionales o más fundamentalistas que no querían abordar esta temática en las escuelas, ¿no? Pero me parece que como sociedad hubo un cambio muy importante, y cada vez más, si uno pregunta, se hace una encuesta pública, cada vez más familias están de acuerdo con que se lleve adelante la educación sexual integral en las escuelas, porque entiende que es una herramienta para niños, niñas y adolescentes que les permite defenderse de un montón de cosas, y por otro lado que nos permite avanzar en cambios que como sociedad tenemos que ir llevando adelante y que son cada día más necesarios. Digo, tenemos todos los días un femicidio en la Argentina, digo, tenemos situaciones cotidianas de tremenda injusticia social. Entonces, bueno, para revertirlo, creo que cada vez más nos animamos a poder
hablar de las cosas, de sacar esos tabúes, ¿no es cierto? Y poder incorporar estos temas en las mesas de las familias, en los debates cotidianos. Insisto, digamos, cada vez la gente tiene más apertura y entiende que la escuela es un lugar muy importante para la formación de los pibes y las pibas y les pibes en este aspecto. Ahora, a la vez que tenemos este avance en la sociedad, bueno, y sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Porque nosotros hicimos una encuesta en el Consejo Económico y Social y los más jóvenes son los que en un 99% dicen tiene que haber ESI en las escuelas. Bueno, pasa el tiempo y tenemos como mucho, que es lo que también nosotros levantamos en esta investigación de las encuestas, 2 horas de educación sexual integral al año, ¿no es cierto? Entonces, justamente, digo, cada vez hay más consenso social para que la ESI se lleve adelante, pasa el tiempo y esta ley, que es muy valiosa, como otras leyes que tenemos del último tiempo en la Argentina, ¿no? Digo, matrimonio igualitario, identidad de género, etcétera. Después, la 26.485, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Es decir, ahora esas leyes después, si no se convierten en una política pública, con presupuesto y acciones concretas, bueno, es una formalidad. Entonces, me parece que estas leyes que son fruto de la lucha de los movimientos feministas, de la diversidad, o sea que son hoy una conquista social. Sin embargo, bueno, tenemos el problema permanente de que no se conviertan en políticas públicas, dando que, entre otras cosas, tenemos claramente una situación de emergencia por violencia de género, ¿no? Para decir como aquello más de, si se quiere, digamos, que cae de maduro, que necesitamos con urgencia poder llevar adelante la ley como una política educativa concreta. Algunos países como Perú, por ejemplo, bueno, hay un documental que se llama Género Bajo Ataque, que lo vimos hace poco también para preparar este programa, y en un momento comentan que Perú es el tercer país con mayor casos de violaciones en el mundo, ¿no? Y que en base a esas estadísticas, bueno, priorizaron en la educación incluir contenidos relacionados a lo que tenemos hoy parecido a la ley de educación sexual, ¿no? Pero bueno, toda una resistencia con marchas dando el origen a estas campañas de con mis hijos no te metas. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, vos aprovechando que sos educadora, no sé, alguna planificación o alguna actividad o algo que harías en una clase en la que vos podrías tocar estos temas tomando justamente esta ley, ¿no? Mira, por una parte es fundamental que se abarque el conjunto de los contenidos de la ley. Por eso la ley se llama integral. Claro. Porque inclusive cuando nosotros hacemos investigación nos damos cuenta que de lo poco que se lleva adelante de la ESI, se suele siempre hacer hincapié en los contenidos más biologicistas, digamos, ¿no? Todo lo que hace a la prevención del embarazo, bueno, todo lo que es la reproducción humana, ¿no? La sexualidad reducida a la reproducción, bueno, ya tenemos una cantidad de cosas para desarmar ahí, ¿no es cierto? Sí, básicamente comentamos recién, o antes, mejor dicho, de arrancar con la entrevista, de las experiencias que tenemos cada una, y era eso, básicamente. Eran 2 clases en donde lo único que hablábamos era la parte biológica. Totalmente, e inclusive, bueno, en mi caso, por ejemplo, mi recuerdo fue en la escuela primaria, venían a dar una clase de una empresa de toallas femeninas, solamente a las mujeres, tremendo, era eso, y en 6º, 7º grado, y después en la secundaria, en mi caso todavía la primera parte de mi secundaria transcurrió en la dictadura, y en el 3er año mi profesora de biología nos pasó un video que es tremendo, que se llama El Grito Silencioso, que es un video contra el aborto, pero que es tremendamente cruel. Y bueno, evidentemente no solamente explicitaba, digamos, una posición de la docente, sino que transmitía
un terror, ¿no? Terror a las alumnas que lo estábamos mirando, que también éramos adolescentes mujeres. Ahora, digo, nuestras experiencias escolares en educación sexual integral, sin duda que fueron tremendamente limitadas, ¿no? Ahora, el tema es justamente, bueno, estas generaciones que hoy están en la educación primaria, que hoy están en la educación secundaria, son hijas de la ESI ya, porque 13 años de ESI es mucho tiempo. Entonces, ha habido algunos avances, pero todavía hay límites, ¿no? O sea, ha habido algunos avances, pero tendríamos que estar mucho más cerca de lo que necesitamos, que es que efectivamente en todas las escuelas se aborde con la ESI, por ejemplo, la cuestión de la diversidad sexual, de las disidencias, el respeto, que no exista distintas formas de bullying hacia les estudiantes. La cuestión del lenguaje inclusivo, por ejemplo, es como fundamental también poder desplegar qué está sucediendo con el lenguaje y qué pasa cuando no nos decimos, qué pasa cuando suponemos que con un plural masculino estamos nombrándonos a todes y no es así. Y entenderlo también como procesos, con los conflictos y con los debates que puede haber en ese proceso también, digo, asumiendo las diferentes posturas que podamos tener con respeto. Digo, hace muy poquitos días sucedió algo muy grave en un colegio como el Carlos Pellegrini, que además es uno de los colegios más progresistas de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, si esto pasa en el colegio Carlos Pellegrini, ¿qué podría estar pasando en el medio del monte? En La Rioja, qué sé yo, qué se está aplicando ahí de la ESI, ¿no? Capaz que hay un maestro o una maestra recontra piola, pero digo, se supone que en el Pellegrini tendríamos que tener más condiciones por las características de la comunidad educativa, claro. Y sin embargo, bueno, hasta hace pocos días saltó una situación de un profesor de biología haciendo un meme tremendamente ofensivo, misógino, hacia una estudiante que bueno, hasta hace poquito tiempo era la presidenta del centro de estudiantes, una activista de género en la escuela. O sea, realmente es muy grave. Ahora bien, también lo que es positivo cuando aparecen estas situaciones es observar que hay una rápida reacción de la comunidad educativa, ¿no? De las familias, del centro de estudiantes, de docentes, que bueno, y que además se pone en marcha un protocolo contra la violencia de género en la escuela que existía y que estaba dormido en el caso de la UBA y en el caso del resto de los colegios, de los colegios dependientes de la UBA y claro, de la UBA, como el caso preuniversitarios, como el caso del PL y del Nacional. Ahora, en el caso de los otros colegios secundarios, el año pasado llegó un protocolo. Bueno, esas herramientas la comunidad las tiene que aprovechar, las autoridades las tienen que aprovechar. Obviamente, en este caso separaron al docente del cargo, se inició un sumario y se pone en marcha el protocolo. Pero digo, tiene que generar espacios de reflexión, de trabajo en la escuela, de debate, de pensamiento crítico. Este material al que vos hacías alusión, Ataque contra el Género, ese documental es genial porque permite además visualizar cómo en el debate respecto de la perspectiva de género lo que están apareciendo son ideas muy fascistas y de derecha, que yo no diría son de todas las personas religiosas, ni mucho menos, ni de todas las iglesias, ni mucho menos, sino de una parte del sector más conservador tanto de la Iglesia Católica como de las iglesias evangélicas, y que hoy, en Brasil se han articulado para que sea presidente un personaje como Bolsonaro, que explícitamente dijo estar en contra de la perspectiva de género, se explicitó como misógino, como homofóbico, como racista. Hizo asumir la dirección del Ministerio de la Mujer, sí. Que es una reivindicación que tenemos y que estamos pensando para llevar adelante con Victoria Donda en Argentina, poder armar algo de esto, qué importante sería. Bueno, él pone ahí a una persona que dice los niños se tienen que vestir de celeste y las niñas se tienen que vestir de rosa, ¿no es cierto? Que a mí justamente me hace acordar a un documental sobre les niñas trans, ¿no? Donde se llama exactamente al revés, ¿no es cierto? Niños rosados y niñas azules. O sea que ahí lo que tenemos que ver es que lo que se está discutiendo es
un avance que hemos ido dando como sociedad en los derechos, en los derechos que hacen a la diversidad, en los derechos de las mujeres, y por otra parte también en la mirada de los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque estos sectores conservadores que dicen que no se puede llevar adelante la educación sexual integral en las escuelas desde una perspectiva de género porque esto es peligroso, lo que están haciendo al querer bloquear eso, de alguna manera, es por una parte no reconocer que niños, niñas y adolescentes son sujeto de derecho y no objeto de derecho, no son propiedad de las familias, y la escuela justamente es la única herramienta, como decía antes, la única herramienta que los pibes, les pibes tienen a mano cuando hay una situación de abuso de parte de las propias familias, lo cual es una dramática pero muy dura realidad social que no se puede negar. Entonces la escuela ya es una herramienta y sin ninguna duda que lo que necesitamos es que las familias sean parte y también participen de espacios de taller que se puedan llevar adelante en torno a la ESI. Bueno, justo me diste pie a la pregunta que te iba a hacer. En el artículo 9 justamente habla de la formación para los padres o responsables, ¿no? De espacios que estén destinados justamente a padres y responsables. ¿Esto se está haciendo? ¿Hay alguna experiencia? Mira, sí, hay algunas escuelas donde se lleva adelante, pero me parece que los talleres con las familias es una de las líneas de trabajo de la ESI que habría que retomar con más fuerza, junto con, insisto, el trabajo con los centros de estudiantes en el caso de los secundarios, ¿no es cierto? O sea, cómo pensar una dinámica donde la ESI se desarrolle al interior de la escuela, pero no teniendo en cuenta solamente a les docentes y a los estudiantes, sino también a las familias y también a las organizaciones que se van dando en esa misma escuela, para poder ser parte de un mismo proyecto. O sea, encarar la ESI como un proyecto pedagógico que de alguna manera permita instancias de participación a toda la comunidad educativa. Ahora, no tiene que ser desde el lugar, por supuesto, de decir las familias son las que tienen que autorizar, que claro. No, de ninguna manera, esto es una ley, ¿no es cierto? Ya está y se tiene que aplicar tienen que... exactamente, se tiene que aplicar, es una ley, hay lineamientos curriculares para aplicarla con distintos contenidos y de distinta forma, con distinta metodología también, en los distintos niveles, no es lo mismo en educación inicial que en el secundario, etcétera, ¿no es cierto? Está graduado, o sea, hay todo un trabajo que se ha hecho, es del 2008 son los documentos curriculares, o sea, 2 años después de la ley estaban todos esos documentos ya, inclusive con lineamientos para llevarse adelante en las distintas materias, porque además la perspectiva es transversal de la ESI, es decir, no es una materia específica, sino que en las distintas materias se tiene que abordar la ESI, ¿no es cierto? Justo lo que comentabas recién, muchos memes, o mejor no, memes no, muchas informaciones falsas se nutren justamente de lo que comentabas recién, que dicen que a los 4 o 5 años ya van a ver cómo se hace una relación sexual o cómo se produce, cosas que no está planteada de esa manera la ley. Y que además mucha gente que se mete a los colegios a decir básicamente, no, esto no quiero que le enseñes, es decir, justamente contra la ley que ya está aplicada y que se tiene que, o mejor dicho, que ya está aprobada y que no se aplica. Totalmente. Hay no solamente malinformación, sino información errónea y mentirosa, malintencionada, que se utiliza para oponerse a esta... para que la ESI sea concretamente una política pública. Hace poco tiempo atrás hubo una madre de una escuela agraria de la provincia de Buenos Aires que hizo público algo que fue muy, muy interesante. Dijo, bueno, yo cuando vi que a mi hijo le iban a dar en la escuela educación sexual, me dio miedo. Entonces había escuchado algunas cosas que me pusieron en alerta, entonces bueno, yo me metí en una página y que era con mis hijos no te metas y qué sé yo. Bueno, la cuestión es que era un espacio en internet que gerenciaba este periodista Mariano Barrio. Bueno, la cuestión ahí es que ella se mete ahí, hace un video, digamos, se vincula con esta agrupación que estaba opuesta a la ESI, hace un video planteando, y después
las autoridades de la escuela se ponen en contacto con ella tiene una reunión con la directora de la escuela, con los docentes, ¿no es cierto?, y hace público una manifestación de haberse equivocado, ¿no? Dice, la verdad es que mi error fue ante la situación de temor y de mala información que circulaba y de mi propio desconocimiento, yo en vez de hablar con la escuela, hablé con gente que en verdad lo que hizo fue llenarme la cabeza con cosas que no tienen nada que ver. Ahora me doy cuenta de que lo que le van a enseñar a mi pibe en la escuela le va a servir para protegerse ante estas situaciones, para poder abordar mejor estas otras, y en definitiva me va a ayudar a mí a acompañarlo en su crecimiento como adolescente, ¿no es cierto? Bueno, con toda la discusión del aborto, estos sectores, con mis hijos no te metas, planteaban otro tipo de educación. ¿Qué tipo de educación sexual planteaban ellos, Laura? Sí, tal cual. En los debates del año pasado empezó a haber algunas contradicciones, ¿no es cierto? Porque muchos de los mismos sectores que durante años habían sido parte de entorpecer que la ESI se aplicara, primero que se votara como ley en el 2006 en su momento y después se aplicara, bueno, a la hora de debatir la interrupción voluntaria del embarazo, estaban como obligados a admitir a la educación sexual integral como herramienta para prevenir los embarazos no deseados. En definitiva, eso fue lo que tomaron. De alguna manera, si bien la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito dice educación sexual para decidir, educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, es decir, que la ESI está integrada a estas tres políticas públicas para poder reducir la muerte de mujeres gestantes, que son, sabemos, las más pobres y las más jóvenes, y también reducir los embarazos no deseados y los abortos que se realizan. Quienes se centran en la educación sexual integral desde los sectores que han promovido, ¿no es cierto?, una mirada más libre, más abierta de la sexualidad, tienen una mirada de justamente incorporar una cantidad de contenidos que no es solamente la prevención de los embarazos no deseados. En el caso de estos sectores que se oponían al aborto, planteaban solamente el contenido de la prevención de los embarazos no deseados a través de la educación sexual, por eso olvidaban la palabra integral, ¿no? O sea, los otros contenidos que hacen al desarrollo de una sexualidad en el placer, que hacen al desarrollo de una sexualidad en la diversidad, que hacen al debate respecto de la igualdad de derechos y oportunidades entre varones y mujeres, etcétera, son contenidos que de ninguna manera los integraban a la ESI. Como directora de proyectos de CESBA, ¿qué proyectos, qué iniciativas están haciendo con respecto a la ESI? Mira, en el año 2018 llevamos adelante una encuesta a estudiantes secundarios de cuarto y quinto año, justamente que permitió actualizar una encuesta muy parecida que habíamos hecho en el 2016. Nos permitió ver que, les pibes siguen diciendo que son solamente 2 horas al año las que ellos perciben que como muchos se dedican a la ESI. Sí, ha cambiado el conocimiento respecto de la ley, ¿no? Antes era muy, muy poquita y ahora más de la mitad de los pibes saben que existe una ley de ESI, lo cual no es menor porque conocer una ley implica conocer la posibilidad de un derecho y poder exigirlo. Hay algunos cambios, algunos contenidos se están trabajando un poco más, por ejemplo, la prevención de la violencia hacia el ni una menos, antes aparecía muy muy pequeño, ahora sigue siendo preeminentemente los temas más biologicistas en cuanto a los contenidos, pero este tema aparece, hay algunos cambios positivos, todavía muy, muy menores, pero pensando que tenemos una sociedad movilizada, sobre todo el ni una menos para acá, sobre todo en las juventudes, las pibas, ¿no es cierto? Tenemos condiciones, sin dudas, para avanzar más. Y ahora estamos haciendo una encuesta a les docentes del secundario para ver justamente cuáles son, desde la propia percepción de les educadores, que ellos digamos que ellos entienden que son obstáculos para la aplicación, ¿no? Tenemos algunas miradas, pero queremos tener más elementos en relación con esto, y lo que queremos también hacer este año es poder de alguna manera visibilizar algunas experiencias muy buenas que existen en algunas escuelas donde se está llevando adelante la ESI como proyecto pedagógico institucional.
Hace ya unos minutos mencionaste algo en relación a este tema de las políticas que se deberían tomar en relación a las mujeres y las diversidades. ¿Mencionaste un ministerio, puede ser, o una idea de un ministerio? Sí, comentaba que, bueno, de alguna manera, como decíamos antes, tenemos algunas leyes que son muy buenas, hay otras que faltan, ¿no? Claramente, desde mi perspectiva, falta la ley de interrupción voluntaria del embarazo que quedó varada en senadores. Ahora, existen otras leyes que se pueden mejorar, pero son muy buenas, las tenemos, pero después no se convierten en política pública. De hecho, se ha reducido incluso lo que era el Consejo Nacional de las Mujeres, hoy es un instituto, tiene un presupuesto muy bajo, o sea, está desjerarquizado y sin presupuesto. Entonces, muy difícil que podamos revertir la situación que tenemos, que podamos llevar adelante políticas públicas para esas leyes. Entonces, la idea que está impulsando Victoria, y bueno, la que convoca a distintos actrices, actoras, ¿no? Del feminismo, de las diversidades, es justamente un espacio donde podamos pensar colectivamente en políticas públicas que nos permitan traducir las leyes a una realidad y que podamos avanzar en los feminismos y en las disidencias, en los derechos sociales que son cada vez más imprescindibles. Hablar de la ESI también es incluir una problemática importante que está pasando hoy por ahí en la región, que es la respuesta, ¿no? a todas estas discusiones, debates que fue aportando el feminismo, que fueron aportando muchos movimientos que se organizaron para conseguir muchos derechos, como por ejemplo el matrimonio igualitario, el de la identidad de género, el aborto legal, seguro y gratuito, bueno, todos los que incluso acá en nuestro país todavía no se están discutiendo, pero sí en otros. Esto provoca unas respuestas en los sectores más conservadores que se engloban bajo el lema que ya muchos conocemos, lamentablemente, que es con mis hijos no te metas. Esto arrancó en Perú en el 2016 como una respuesta a un proyecto que tuvo el presidente de ese país en donde se buscaba incluir, o mejor dicho, modificar el temario educativo, ¿no? Para enseñar a las niñas el respeto hacia cualquier inclinación sexual, para aportar a la igualdad de género, las tasas, aportar en algo también a esta triste estadística en donde se ubica Perú como el tercer país con con más violaciones sexuales en el mundo, y en donde encuentran en la educación como el pilar fundamental, ¿no? Para hacerle frente. Y además también que muchas estudiantes dejan de estudiar porque tienen embarazos a muy corta edad. Sí, acá básicamente algo también que podemos pensar es cómo hay tres palabras centrales en las cuales se basan este movimiento y que repiten en toda la región. Y es oponerse a una ideología de género. Una ideología de género, un término que nace en los 90, alrededor de los 90, cuando en la ONU se estaban discutiendo todos los derechos reproductivos, todos los derechos de la mujer. Y fueron los mismos intelectuales católicos quienes crean este término que luego pasan a utilizar este movimiento con mis hijos no te metas. Sí, el tema de la ideología también es muy interesante, ¿no? Porque ellos hablan de la ideología de género, pero ellos dicen que no tienen ideología, que son apolíticos, pero tienen como portavoces a los políticos más conservadores, ¿no? Que tienen en cada uno de esos países, apoyados y fundamentalmente por sectores católicos, evangélicos y miembros de otras religiones. Esta idea de también darle una importancia muy secundaria, muy menor a todo lo que son los problemas propios de las personas, de las niñas y los adolescentes que atienden a la escuela, esta idea de nadie contradice a un profesor de matemática, una profesora de matemática, nadie quiere entrar a un aula de historia a decir yo estoy en contra de que expliquen la Segunda Guerra Mundial porque tengo una postura muy firme respecto al nazismo o respecto a cualquier otro tema. Y se sienten con esta idea, con este afán de presentarse y de manifestarse en un lugar que, digamos, por definición no les corresponde irrumpir. Digo, una cosa es uno no puede pretender romper contra todo sistema de leyes y contra todo sistema educativo y con leyes que están planteadas justamente por personas que se dedican a la asociación de leyes por una creencia personal. Digo, hablando de tanto de ideología y de que ellos no tienen ninguna ideología política, interesante el uso de palabras en ese caso también. Tal cual, y la manera que tienen para irrumpir en el escenario mediático sobre todo, viene de la mano de lo que conocemos con las fake news, y a esto nos remitimos al anterior episodio, al primero que invitamos a escuchar también, en donde, bueno,
tergiversan opiniones, se crean memes que pasan por WhatsApp o inventan noticias, en general relacionadas al material que van a leer esos hijos o hijas, que van a enseñar esos docentes, que no tienen nada que ver con la aplicación de la ley como se debería aplicar, y no la dejan justamente que se aplique. Por ejemplo, algo muy básico y que incluso no va a modificar la enseñanza es el escándalo que hubo cuando, creo que fue también en Perú, dieron a conocer que Caperucita Roja, el personaje, iba a ser un hombre. Algo que para esos sectores que le hayan cambiado a la mujer que interpretaba a Caperucita fue muy polémico. Bueno, tiene que ver con una estrategia también política. Digo, nadie se puede oponer a la ESI con lo que la ESI propone. Necesitas inventar mentiras, inventar fake news, noticias falsas sobre la ESI, o expresar una opinión sobre qué está bien y qué está mal, y con eso tratar de convencer para intentar llevar esa opinión a un ojo más público. Digo, ¿quién se puede oponer de que a las niñas en un nivel inicial les enseñen sobre la autopercepción de su cuerpo, a reconocer un abuso, a reconocer una acción de un adulto que no es debida, qué zonas son privadas, qué es una caricia, qué no lo es, qué es violento, cómo relacionarse? Y bueno, nada, pero claramente si vamos a usar las opiniones como si fuesen partes de la ley, podemos decir siempre cualquier cosa. La ESI sin fake news no es un problema, no hay mucho que debatir. Bueno, esto se ve en muchos países, ¿no? Por ejemplo, como comentábamos recién de Perú, de México también, que hubo una respuesta cuando se votó la legalización del matrimonio igualitario. En Colombia, cuando fue la discusión de la paz, del acuerdo de paz, ¿no, Nico? Sí, ahí el referéndum fue muy fuerte porque estos movimientos lograron hacer que no vuelva la paz en Colombia, porque decían que la FARC venían también este acuerdo a destruir la familia tradicional. Tal cual. Y bueno, lo que vimos en Brasil con Bolsonaro y lo que vemos casi todos los días acá en nuestro país, ¿no? Sí, bueno, en Argentina tenemos un caso bastante particular con leyes que ya están, digamos, sancionadas y que se quiere ir en contra de leyes como el matrimonio igualitario o la identidad de género. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Les esperamos el próximo episodio y nos pueden seguir a través de nuestras redes. Nos vemos en la próxima. Dale.